Muchos conocen a los ángeles, pero pocos conocen a los que cayeron. El cielo estaba en silencio antes del comienzo de todo. Millones de seres espirituales, resplandecientes como fuego puro, adoraban al Creador en perfecta armonía. Pero entre esa luz celestial surgió una sombra, una decisión, una rebelión que cambiaría para siempre la historia espiritual del mundo. Bienvenidos a un viaje profundo, misterioso y revelador, la caída de los ángeles. Un episodio antiguo mencionado en Génesis, explicado en Enoc y comentado por los profetas, pero que aún hoy sigue generando preguntas, temor y fascinación. Antes de continuar, suscríbete al canal para más historias bíblicas narradas con emoción y comenta abajo. ¿Qué tema quieres escuchar en los próximos videos? Tu comentario nos ayuda a saber qué historias del cielo y la Biblia deseas descubrir. Ahora sí, volvamos al principio. La Biblia nos dice que los ángeles fueron creados antes de la humanidad. Seres poderosos, inteligentes, capaces de moverse entre dimensiones. Su función era clara: servir, proteger, adorar y ejecutar la voluntad de Dios. Entre todos ellos había uno que brillaba más que los demás, un ser llamado Luzbel, el portador de luz. Ezequiel lo describe como perfecto en hermosura, cubierto de piedras preciosas, músico, líder y puesto sobre el monte santo de Dios. Pero un día, la luz que él cargaba comenzó a convertirse en orgullo. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Ezequiel 28:17. Ese orgullo sembró la primera semilla de rebelión en el cielo. No fue una guerra física, fue una guerra de intención, de identidad, de propósito. Luzbel, deslumbrado por su propia gloria, convenció a una parte de los ángeles, un grupo poderoso llamados los vigilantes, a seguirlo en un plan que ningún ser creado debía imaginar: ocupar el lugar del Creador. Subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. El universo se estremeció. Por primera vez desde la creación, la armonía celestial se quebró. ¿Pero por qué tantos ángeles lo siguieron? La Biblia insinúa que la belleza, la autoridad y la influencia de Luzbel eran tan grandes que muchos fueron seducidos por su visión. No cayeron de un día para otro. Fue un proceso lento: orgullo, desobediencia, rebelión y finalmente, ruptura total. Cuando la rebelión se completó, se desató la primera batalla espiritual de la historia, una batalla que aún hoy se refleja en el mundo humano. Y fue allí, en ese conflicto invisible, cuando un tercio de los ángeles perdieron su lugar en el cielo y comenzaron a descender. La pregunta es, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Qué los llevó a su caída final? ¿Y qué papel juegan hoy, siglos después, en el mundo espiritual? La respuesta comienza a revelarse en Génesis 6, cuando los ángeles caídos descienden a la tierra y ocurre uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia. Y sucedió que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres. Génesis 6:2. La tierra era joven, la humanidad comenzaba a multiplicarse, y las noches estaban llenas del sonido del viento moviendo los árboles, sin ciudades, sin templos, sin ruido. Solo el mundo en su estado puro. Pero una noche, el cielo se abrió, y lo que descendió no fue luz, fue decisión, fue rebelión, fue el inicio de un caos espiritual que marcaría la historia para siempre. Según el libro de Enoc, un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, porque observaban la tierra desde lo alto, tomó una decisión prohibida: abandonar su morada celestial y descender al mundo humano. Su líder, llamado Semjasa, dijo: «Venid, descendamos, tomemos para nosotros hijas de los hombres y engendremos hijos». Era un acto de rebelión total, ir en contra del orden de Dios, cruzar una frontera espiritual que no debía cruzarse. Y con esa decisión, lo que era pureza se tornó peligro, lo que era orden se convirtió en corrupción. Cuando los vigilantes tocaron la tierra, su presencia transformó la atmósfera. Su gloria espiritual generó temor, su sabiduría fascinó a los hombres,
y su poder desequilibró el mundo natural. Ellos enseñaron a los humanos cosas que no debían saber aún: cómo manejar los metales, cómo fabricar armas, cómo usar plantas para manipular, secretos del cielo y la naturaleza, artes prohibidas, conocimientos que aceleraron la corrupción del mundo. Lo que parecía sabiduría se convirtió en destrucción. De la unión entre los vigilantes y las mujeres de la tierra nacieron seres enormes, violentos, deformados por naturaleza. Los Nefilim, llamados gigantes, pero también héroes antiguos y hombres de renombre. Eran criaturas híbridas, mitad espirituales, mitad humanas, dotadas de fuerza descomunal y una crueldad que la humanidad jamás había visto. Los textos antiguos describen que devoraban lo que encontraban, gobernaban con tiranía, oprimían a los débiles y llenaron la tierra de violencia. Lo que comenzó como un gesto de rebeldía angelical se convirtió en una espiral de corrupción sin precedentes. La tierra se llenó de violencia. Gênesis 6:11. E Deus, que veía o coração da humanidade e os caminhos dos vigilantes, determinou que aquele mundo não poderia continuar daquela forma. La corrupción era tan profunda que incluso la creación misma parecía estar gritando por justicia. El cielo ya no era totalmente cielo, la tierra ya no era totalmente humana, y los vigilantes vivían como dioses entre los hombres. Era cuestión de tiempo para que Dios interviniera directamente con un juicio que marcaría a toda la humanidad. La pregunta es, ¿qué ocurrió con los vigilantes después? ¿Qué destino tuvieron los Nefilim? ¿Y cómo respondió Dios a esta corrupción espiritual? La respuesta es una de las historias más poderosas y dramáticas de toda la Biblia. Entonces Dios miró la tierra, y he aquí estaba corrompida. Génesis 6:12. El mundo ya no era el que Dios había formado con delicadeza en el Edén. La corrupción espiritual de los vigilantes, la violencia de los Nefilim y la decadencia moral de los humanos habían oscurecido la creación entera. La tierra respiraba caos, los ríos estaban llenos de sangre, las ciudades antiguas se doblegaban ante seres gigantescos. El miedo recorría cada valle y los cielos parecían guardar silencio. Pero Dios no estaba en silencio. Estaba observando y preparando el juicio más grande de la antigüedad. Según el libro de Enoc, cuando los ángeles caídos comenzaron a ver el desastre que habían causado, entraron en pánico. Algo que jamás había sucedido en el cielo. Ángeles con miedo. Ellos pidieron a Enoc, un hombre justo y profeta, que intercediera por ellos ante Dios. Pero la respuesta divina fue clara: no habrá paz para los vigilantes que abandonaron el cielo. Dios ordenó que los ángeles rebeldes fueran encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio final. A los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los ha reservado en prisiones eternas. Judas 1:6. Fue la caída definitiva. Los seres que una vez brillaron en esplendor celestial ahora estaban confinados en sombras profundas. No todos fueron encarcelados. Algunos fueron dispersados, privados de su gloria, condenados a vagar y ser llamados espíritus impuros. Pero había un problema mayor. Ainda restavam os Nefilim, e a violência que eles espalhavam era insuportável. Foi então que Deus decretou o evento mais radical da era antiga: borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente. Gênesis 6:7. O dilúvio não foi apenas sobre água, foi uma reinicialização espiritual. Uma limpeza necessária para desfazer a corrupção híbrida que havia surgido da união proibida entre céus e terra. Enquanto a chuva ainda não caía, um homem recebeu instruções específicas. Noé, justo entre sua geração, cujo coração não havia sido contaminado pela corrupção dos vigilantes. El arca não foi solo uma estrutura, foi um refúgio espiritual para preservar a humanidade pura e reiniciar a história. Quando as águas subiram, os Nefilim pereceram, as cidades antigas desapareceram e a terra voltou a ser silenciosa. O mundo antigo havia chegado ao fim. Mas a história dos ángeles caídos? Ainda não. Mesmo após o dilúvio, a influência dos vigilantes e de seus descendentes deixou marcas profundas.
Relatos de gigantes pós-diluvianos, lendas sobre seres sem corpo, tradições que falam de espíritos vagantes, mitologias que descrevem dioses descendidos. E até hoje a Bíblia menciona que alguns desses espíritos continuam ativos no mundo, sempre buscando corromper, sempre tentando desviar. Porque a queda dos ángeles não terminou nas águas, apenas começou ali. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6:12. El diluvio había terminado. Las aguas retrocedieron, Noé salió del arca y un nuevo comienzo nació sobre la tierra. Pero aunque el mundo había sido limpiado, las consecuencias espirituales de la caída de los ángeles continuaron viviendo en las sombras de la historia humana. Os vigilantes estaban presos, os nefilim desaparecidos. Mas a influência daquela rebelião seguia viva nos ecos do mundo espiritual. A Bíblia menciona que alguns dos seres espirituais que seguiram a Luzbel continuam ativos. Espíritos de engano, potestades, principados, forças espirituais da maldade. Jesus mesmo advertiu que muitos espíritos impuros buscam casa entre os homens, procurando dominar aquilo que perderam no céu. El espíritu inmundo sale del hombre y busca donde habitar. Mateo 12:43. La caída de los ángeles no fue solo un evento antiguo, fue el inicio de una batalla invisible que sigue hasta hoy. ¿Por qué es importante conocer esta historia? Porque revela tres verdades espirituales fundamentales. 1. La rebelión espiritual continúa. Hay una guerra silenciosa entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño, entre la obediencia y la rebelión. 2. El corazón humano sigue siendo el campo de batalla. Así como los vigilantes cayeron por orgullo, el ser humano también lucha con la misma raíz: ego, deseo, ambición, desobediencia. 3. Deus sempre mantiene o controle e a queda dos ángeles não foi surpresa para ele. O dilúvio não foi um acto de ira cega, mas de preservação. E a prisão dos vigilantes mostra que nenhuma força espiritual é maior que Deus. A Bíblia ensina que chegará um dia em que toda a rebelião espiritual será julgada definitivamente. El Senhor vendrá com seus santos ángeles. Marcos 8:38. Os vigilantes permanecerão presos até o juízo final. Luzbel, o líder da rebelião, será derrotado. E toda a criação será renovada novamente. La caída no fue el final, fue el preludio de una victoria futura. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que a escuridão não tem a última palavra. O mal não governa o destino humano. Deus vê, Deus controla, Deus vence, e cada pessoa é chamada a permanecer em luz. A história de Los Ángeles caídos nos recuerda que o céu é real, que a guerra espiritual é real e que o amor de Deus é mais forte que qualquer rebelião. E assim como o céu um dia viu a queda, também verá a restauração final. Que esta história nos recuerde que, aunque a oscuridade intente descender, a luz de Deus sempre prevalece. Suscríbete para mais histórias bíblicas narradas e comenta abaixo. ¿Qué tema quieres escuchar en los próximos videos?